El gel estaba helado, un contraste brutal con el calor sofocante de la tarde de julio allá afuera. Yo estaba recostada sobre el papel crujiente de la camilla de exploración, con la respiración atorada en la garganta. Este era el momento que había estado esperando, el ultrasonido anatómico de las 20 semanas. Mi esposo, Julián, normalmente estaba pegado a mí, su mano sujetando la mía de forma posesiva, pero una crisis en su despacho de arquitectura lo había retenido. Por primera vez en todo mi embarazo, estaba sola. La técnica, una mujer llamada Diara Aris, a quien nunca había visto antes, movía el transductor sobre mi vientre. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por el parpadeo rítmico del monitor. Al principio, todo era normal, el SHHH del flujo sanguíneo, el contorno borroso de una columna, el pequeño destello de un corazón latiendo. Pero entonces la doctora Aris se detuvo. Su mano empezó a temblar. No fue un movimiento sutil, la sonda de plástico vibró contra mi piel. Se puso pálida, sus ojos iban del monitor a la puerta, y luego regresaban a mí. No dijo, felicidades. No señaló el sexo del bebé. Se inclinó hacia mí y habló en un susurro cortante, como un filo que atravesó el aire estéril. Necesitas irte ahora, no solo de este consultorio. Necesitas dejarlo, divorciarte, desaparecer, cambiarte el nombre, ahora mismo. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Mi bebé está bien? Doctora Aris, me está asustando. No hay tiempo para explicar, siseó, con los ojos abiertos por un terror frenético, casi animal. Él es dueño de esta clínica, es dueño del personal, yo soy suplente. Solo estoy aquí hoy porque el médico titular tuvo un accidente. Julián no sabe que estoy aquí. Lo vas a entender cuando veas esto. Giró el monitor hacia mí y empezó a abrir un subdirectorio oculto dentro de mi expediente electrónico, uno que nunca debí ver. Cuando la imagen cargó y las notas adjuntas comenzaron a desplazarse, la confusión en mi pecho murió. Fue reemplazada por un calor tan intenso, tan visceral, que sentí que la sangre me empezaba a hervir. No estaba viendo un expediente médico. Estaba viendo el plano de mi propia ejecución. Para entender por qué la advertencia de una doctora sonó como una sentencia de muerte, tienes que entender quién era Julián. Lo conocí hace 3 años, cuando yo era una periodista freelance que apenas sobrevivía, y él era el arquitecto del siglo. Era mayor, sofisticado, y tenía una forma de mirarme que me hacía sentir que la única estructura que quería construir era una vida alrededor de mí. Me enamoró con una velocidad que confundí con pasión. En menos de 6 meses, ya estábamos casados. Insistió en que dejara de trabajar. ¿Para qué te estresas, Elena? Déjame proveer. Y me mudó a una fortaleza de vidrio y acero en las afueras de la ciudad. Era hermosa, pero aislada. Julián era un perfeccionista. Curaba mi ropa, mi alimentación y, con el tiempo, también mi atención médica. Cuando quedé embarazada, estaba eufórico, pero su felicidad tenía un filo afilado, desesperado. Él eligió personalmente a mi obstetra, el doctor Sterling, e insistió en clínicas privadas donde el personal lo trataba como a un rey. Yo pensé que solo era el comportamiento de un padre primerizo, rico y sobreprotector. No entendí que me estaban preparando como ganado para el mercado. Pasé meses agradeciendo mi vida perfecta, ignorando la forma en que los amigos de Julián me miraban con lástima y como el personal de la casa nunca duraba más de un mes. Yo era un pájaro en una jaula dorada, cantándole al hombre que estaba afilando el cuchillo. En el monitor, la doctora Aris me mostró un documento titulado Proyecto Fénix, Implementación Fase 3. No era un registro de embarazo. Era un contrato biológico. Había fotos de otras 2 mujeres, mujeres inquietantemente parecidas a mí. Cabello oscuro, ojos color avellana, la misma ligera curva en la mandíbula. Debajo de sus fotos había fechas de defunción, ambas registradas como complicaciones durante el parto. ¿Quiénes son?, susurré, con la voz temblorosa. Sus esposas anteriores, respondió Aris, tecleando con rapidez. El público cree que es un viudo trágico. La verdad es que Julián no está buscando una esposa, Elena. Está buscando una coincidencia genética específica. Mira los marcadores de ADN del bebé. Señaló una secuencia en la pantalla. No era un ultrasonido normal. Era un análisis comparativo. El feto que yo llevaba no era una mezcla de Julián y yo. Era un clon genético al 100% de su primera esposa, la única mujer a la que realmente amó, y que había muerto hacía 10 años.
Había pasado una década y millones de dólares en biotecnología ilegal para recrearla. Pero lo que hizo hervir mi sangre no fue solo la mentira del bebé. Fue la sección titulada Estrategia de salida materna. Como el proceso de clonación era inestable, el recipiente, yo, debía ser medicado con un compuesto específico para evitar el rechazo. Las notas, escritas con la elegante letra de Julián, detallaban cómo ese compuesto provocaría una hemorragia masiva e imposible de rastrear durante la etapa final del parto. Nunca se planeó que yo saliera viva de la sala de partos. Yo era una incubadora desechable para el fantasma que él quería resucitar. La complicación estaba programada para dentro de 3 semanas. Iba a inducirme el parto antes de tiempo. Iba a matarme para traerla de vuelta. No lloré. La traición era demasiado profunda para lágrimas. Exigía una respuesta más fría, más dura. ¿Cómo salgo de aquí?, le pregunté a la doctora Eris. Su seguridad está en el lobby. El elevador de servicio de atrás lleva al muelle de carga de lavandería, dijo, entregándome una memoria USB. Descargué todo, firmas, transferencias bancarias al laboratorio ilegal, la estrategia de salida. Vete, ahora. Salí de la clínica por la parte trasera. Mi corazón latía como un tambor de guerra. No fui a casa. Si regresaba a la fortaleza de vidrio, estaba muerta. En lugar de eso, fui a una tienda de celulares desechables, luego a un motel barato, donde me senté en la oscuridad mirando la memoria USB. Julián me llamó 20 veces. Mandó mensajes. ¿Dónde estás, amor? Ya llegué a casa. Tengo una sorpresa para ti. La sorpresa era mi muerte. Sentí una oleada de furia helada. Él creía que era el arquitecto. Creía que podía diseñar mi final. Había olvidado algo. Yo era periodista antes de ser su recipiente. Sabía cómo encontrar las grietas en una estructura. Pasé las siguientes 48 horas trabajando. No llamé a la policía, todavía no. Julián los tenía en el bolsillo. Llamé a sus rivales. Llamé al consejo directivo de la empresa biotecnológica que financiaba en secreto. Llamé a contactos de investigación que había cultivado durante años. Pero, sobre todo, llamé a su ego. Le mandé un solo mensaje. Celo de Fénix. Estoy en la casa de verano. Ven solo si quieres la memoria de vuelta. Si veo a alguien más, el mundo verá el verdadero rostro del viudo. La casa de verano era una cabaña remota, al borde de un acantilado. Ahí me había llevado de luna de miel. Era el lugar perfecto para un acto final. Cuando Julián llegó, se veía exactamente como el hombre del que me enamoré, guapo, preocupado, impecablemente vestido. Pero cuando me vio sentada en el porche, sosteniendo la memoria USB sobre una vela encendida, su rostro cambió. La máscara del esposo amoroso se desintegró, revelando al monstruo vacío y obsesivo que había debajo. Elena, sé razonable, dijo, con la voz suave como seda, no entiendes la ciencia. Estamos trayendo de vuelta algo hermoso. Deberías sentirte honrada de ser parte de esto. ¿Honrada de morir por un fantasma?, escupí. ¿Honrada de ser un basurero biológico para tu ego? No eras nada cuando te encontré, rugió, perdiendo por fin el control. Te di una vida, te di un propósito. Dame la memoria y tal vez te deje vivir lo suficiente para verla nacer. Se lanzó hacia mí, pero no me moví. Dejé que me sujetara la muñeca. Dejé que creyera que había ganado. Siempre estuviste obsesionado con los cimientos, susurré, pero olvidaste revisar el cableado. En ese instante, las luces de la cabaña parpadearon. Detrás de Julián, las sombras cobraron vida. No era la policía. Era el equipo legal y los agentes federales que había contactado, acompañados por la persona que Julián más temía, su principal inversionista, un hombre cuya hija había desaparecido tras trabajar para Julián años atrás. Encontré la conexión en los archivos que Aeris me dio. Yo no fui el primer recipiente. Ni el tercero. Fui el quinto. La venganza no fue una bala. Fue el borrado total. Mientras se llevaban a Julián esposado, gritando sobre su obra y su legado, vi cómo la casa de cristal de su vida se hacía añicos. La evidencia en la memoria USB no solo lo vinculaba con mi intento de asesinato. Exponía una década de trata de personas, experimentación genética ilegal y el asesinato a sangre fría de otras 4 mujeres. No perdí al bebé. La medicación que Julián había estado mezclando en secreto con mis vitaminas fue eliminada de mi sistema. La empresa biotecnológica, aterrada por el escándalo,
Puso a los mejores médicos reales del mundo para asegurar que el embarazo pudiera llegar a término de forma segura. Pero dejé algo muy claro. Esta niña no sería un clon. A través de procedimientos correctivos y el desarrollo natural del feto, el proyecto Fénix fue cancelado. La niña que nació 3 meses después era solo eso. Un bebé. Mi bebé. Tenía mis ojos, y nada del fantasma que Julián quiso invocar. Estaba en el balcón de mi nuevo departamento, viendo la ciudad donde los edificios de Julián aún se alzaban, aunque su nombre estaba siendo cincelado fuera de cada uno. Cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el ala psiquiátrica de una prisión federal, olvidado por el mundo que intentó impresionar. Miré a la bebé en mis brazos. Julián quiso construir un legado de muerte y control. Quiso un mundo donde él fuera el arquitecto de cada latido. Fracasó. Miré la imagen del ultrasonido que conservé, la misma que la doctora Eris usó para salvarme la vida. En la parte de atrás escribí una sola nota para mi hija, para cuando fuera mayor. Naciste del fuego. Pero no eres el Fénix. Tú eres la que sobrevivió a las llamas. El arquitecto se había ido. La fortaleza era polvo. Y por primera vez en mi vida, yo tenía los planos en mis manos. Fin.